sistema de cable y así cada uno de los dispositivos por medio del cual nos sintoniza. Lo cierto es que el mensaje de Dios llega hasta nosotros y hemos de aprovecharlo de la mejor manera. Seguro que nuestra Biblia en manos, nuestra libreta de apuntes, nuestro lápiz y sobre todo nuestra mente y nuestro corazón para atesorar de la mejor manera el espacio en que la palabra de nuestro Dios estará dispuesta en esta hora. Por lo tanto, nos ponemos en contacto con nuestro Dios y aún decimos: Padre Santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, he aquí, oh Dios, delante de tu presencia, muy agradecidos contigo por la oportunidad que nos das para poder participar en la enseñanza de tu palabra. Ahora mismo, oh Dios, tú hablarás a través de ella y nosotros, como muy buenos receptores, como personas interesadas en la verdad de tu palabra, nos confiaremos y nos abandonaremos en la explicación, en la interpretación de la enseñanza. Te rogamos, oh Dios, que cada uno de nosotros como receptores pueda dar cabida en nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra haya cabida y de esta manera pueda germinar y proporcionar los frutos correspondientes. Pero de igual manera rogamos también que bendigas a tu expositor para que también pueda expresarse de la mejor manera a tu pueblo que ahora escucha, a todos aquellos que ahora sintonizan este medio de comunicación. Te rogamos que puedan encontrar lo que andan buscando conforme a la necesidad espiritual que necesitan en sus vidas. Te rogamos, Padre, que seas tú con nosotros y que de mucha ayuda sea la enseñanza en esta hora de la tarde para poder hacer los cambios necesarios, para poder hacer los replanteamientos necesarios, para poder interiorizar de la mejor manera y de esta manera reflexionar a gran escala de una forma bastante maravillosa delante de ti, sabiendo, Dios, que cuando tu palabra la hacemos vida y cuando hacemos vida tu palabra, esto ayuda mucho en gran manera a nuestras vidas espirituales. Por lo tanto, Dios, rogamos por los que nos han de sintonizar en lo que va de los segundos, de los minutos. Te rogamos que puedan hacerlo a la menor brevedad posible para que ellos también sean parte de los que aprovechen la mayor parte de la exposición de tu palabra en esta hora de la tarde. Y por los que ya estamos listos, te rogamos, oh Dios, que seas con nosotros y que en verdad podamos encontrar lo necesario a través del estudio de la misma. En Jesús nuestro Salvador te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Muy bien. Felizmente hemos de participar de la enseñanza en esta hora de la tarde y seguro que ya nos familiarizamos con nuestro título en la parte inferior de nuestra pantalla, cuando tenemos a su letra, al título de su letra, pecado, problema y solución. Esta es la enseñanza que hoy trataremos, esta es en la que nos enfocaremos, este será nuestro propósito, nuestro objetivo en esta hora de la tarde. ¿Y por qué titularle pecado, problema y solución? Interesante poder hablar en esta hora de la tarde de este tema que afecta a todos hasta su primera parte, nos tiene con graves consecuencias o resultados en su segunda parte, pero es la mejor noticia que vamos a poder recibir en su tercera porción. Por eso me ha parecido bien que podamos enfocarnos en pecado, problema y solución. El mal que agobia a todo el mundo, el mal que nos hace estar separados de Dios, el mal que hace que cada vez más nos alejemos y nos profundicemos en la condenación, en la miseria, en la angustia, en la depresión y todo esto en términos espirituales. Pero no solamente tiene este tipo de efectos o este tipo de resultados o este tipo de consecuencias, que es lo que ahora trataremos como problema, sino que también a raíz de la enfermedad espiritual, de la enfermedad más grande como lo es el pecado, tenemos serios problemas, es decir, tenemos serias consecuencias, tenemos resultados grandísimos con respecto a la forma que nos ha dejado la práctica o la actividad o el ejercicio de estar pecando. Pero lo bueno de todo esto es que al final de nuestro tema vamos a poder encontrar la muy buena noticia. Y la muy buena noticia es que, además de que hay pecado y que sabemos que está dejando muchos problemas, lo bueno de esta tarde será que tenemos solución. Hay solución para esos problemas que ha dejado el pecado, como también hay solución para erradicar, para desarraigar, para hacer morir el pecado. ¿Sabe? Es preocupante y es alarmante saber que en pleno siglo XXI, estamos en el año 2020 y las personas todavía
se abandonan en el pecado, se profundizan en el pecado con más libertad. ¿Qué digo libertad? Con libertinaje, sin medida, sin colocarle límites a sus deseos, a su concupiscencia, a sus acciones. Se profundizan cada día más en el pecado, se visten y se revisten de él. Y el propósito es poder ahora detenernos. El objetivo de la enseñanza en esta hora de la tarde es que podamos frenar, es que podamos detenernos ante el pecado, ante sus problemas, es decir, ante sus consecuencias, con la solución que ahora tenemos. Desde que se declaró pecado, desde el origen del pecado, se colocó la solución. Y así ha venido hasta nuestro tiempo, y ahora tenemos la solución por excelencia. Por lo tanto, de seguir en el pecado no sería más que una falta de decisión a querer salir de él. Porque ahora mismo estableceremos cuál es la cura, cuál es la solución, cuál es la salida, cuál es lo que nos hará ser libres de esa vida de conducta pecaminosa, de ejercicio pecaminoso o de entrenamiento pecaminoso. ¿Sabe? ¿Es usted de los que ahora se encuentra fuera de Cristo y sabe y está consciente que su vida está yéndose en esa práctica o en ese ejercicio? Es de los que sí ha pensado en que algún día va a salir y en que algún día va a venir a los pies de Jesús y vendrá para encontrar la salvación o la liberación de esas prácticas pecaminosas de su vida en Él. Bien. Ese algún día quiero que ahora lo retome y lo reconsidere, porque puede ser hoy. ¿Cómo que puede ser? Hoy mismo. Hoy mismo usted puede tomar la decisión, tomar decisiones más radicales, decisiones más definidas, decisiones que lo lleven a la acción. ¿Es usted de los que ahora tal vez no está en la práctica del pecado, pero está viviendo las consecuencias del mismo o los problemas que éste le ha generado? Y es ahora candidato partidario de los problemas a raíz del pecado. Ahora también hay solución. Y si es de los que está dentro de los pies a los pies del Señor, si es de los que ha venido a los pies de Cristo, pero todavía hay asuntos ahí internos llamados pecados, faltas ante Dios, desobediencia dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios, pero todavía con esta práctica, habiendo salido de él un tiempo, pero el pecado no saliendo de usted. Ahora mismo también vamos a hacer mención al mismo, porque vamos a tratar la solución para este fenómeno espiritual ampliamente grande que está destruyendo la humanidad entera, destruyendo nuestra nación, destruyendo las familias, destruyendo el matrimonio, destruyendo las amistades, destruyéndonos como sociedad. El pecado no solamente es un asunto del alma y no es un asunto de fe o que afecta a la fe, ni solo es un asunto meramente espiritual. Es un asunto que nace ahí, es un problema que nace ahí, es algo que se origina ahí, pero que todo lo que toca lo arruina, todo lo que toca lo daña. Las prácticas del pecado son es lo que nos tiene como estamos. Muchas veces nos estamos preguntando qué pasa, qué es lo que pasa. Lo que pasa es que nuestra vida están en pecado, nuestra participación es cada día con interés o con inclinaciones al mal o a las prácticas que deshonran o que faltan a la voluntad de nuestro Dios. Y eso, por ende, tiene sus consecuencias gravísimas. Por esto, en esta hora de la tarde, le invito a que se siente cómodamente y podamos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, ver el pecado, el problema y la solución, es decir, el problema que éste deja o las consecuencias que ha traído, pero obviamente enfocándonos en su solución. Cuando hablamos del pecado, en realidad quiero comenzar por lo menos bíblicamente descubriendo a través de la palabra de Dios qué es pecado, a qué es lo que la palabra de Dios le llama pecado, cómo saber, ¿verdad?, el término pecado. Yo sé que por lo general estamos muy familiarizados con la expresión, con la forma de decirlo, pero lo que quiero que conozcamos es que esto es más claro y más sencillo de entender que cualquier otro asunto. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, enfocándonos en la primera parte de nuestro tema, como discutiendo primero la palabra pecado. Y veamos acerca de su significado o de su concepto en su condición más sencilla, más entendible. El apóstol Juan escribe
a la iglesia en el primer siglo, en la primera carta, en 1 de Juan, en el capítulo 5, revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. No entenderemos ninguna enseñanza de la palabra de nuestro Dios si no es a través del contenido de la voz de Dios escrita, de la escritura. Por lo tanto, a Biblia abierta, considere conmigo 1 de Juan, en el capítulo 5, en el verso 17. Tácitamente, a la luz de la palabra de nuestro Dios, dice así. Revise cómo dice. 1 de Juan, capítulo 5, verso 17. Considerándole tienen leeré, usted ahí en casita o donde quiera que se encuentre, sea lectura conmigo, sea en Biblia virtual o en Biblia física como la que tengo frente a mí, dice: toda injusticia, escuche esto, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Por lo menos solo para sacar el concepto, solo para sacar lo que significa, solo para sacar lo que es pecado. Aquí es lo que la palabra de Dios le llama pecado. Sé que hay dos temas que puede estar tratando el verso 17 cuando dice toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esa parte de pecado no de muerte, es decir, en el lenguaje bíblico, es el pecado, la falta o la desobediencia que no se quiere dejar de hacer o que no se quiere dejar de practicar. Eso es pecado de muerte. Pero ese no es nuestro tema. Nuestro tema es la primera parte del verso 17. Toda injusticia, es decir, toda maldad, toda perversidad, toda inclinación al mal, toda desobediencia. Entiéndase todo eso por la palabra injusticia. Es, dice, pecado. O sea, ¿quién de nosotros, quién como creación de Dios no puede entender este término? ¿Sabe? Es fácil enredarnos en el pecado. Es fácil caer en las redes del pecado, en los hilos, en el entretejido del pecado, en las diversas formas de cometer maldad, de cometer desobediencia, de cometer transgresiones, de cometer injusticia. Es fácil faltarle a Dios. Y toda injusticia, es decir, toda perversidad, toda maldad, toda abominación, todo contacto con la inmundicia o práctica con la inmundicia, con la desobediencia, es pecado. Entonces, lo que habría que razonar aquí no es venir y empezar a culpar por lo que tocamos y lo que dejamos de tocar. Está hablando de la práctica de las injusticias, del practicar, del accionar, del llevar a consumir o al consumismo o a consumar la actividad pecaminosa. La injusticia se hace visible o se hace patente cuando le llevo a la práctica. Por lo tanto, toda práctica pecaminosa, es decir, toda práctica de desobediencia, todo acto donde colaboro en la maldad o en la perversidad, donde me voy a la práctica de deshonrar o de faltarle a Dios, se convierte en pecado. Es pecado. Nótese, tal cual está escrito, toda injusticia es pecado. Por lo tanto, si ya entiendo que toda práctica de desobediencia, si todo acto que se convierte en maldad o en perversidad se constituye en pecado, entonces por ende, por defecto, me hago un pecador. Esto con respecto a la forma en que lo presenta Juan en el capítulo 5, en el verso 17. Pero Juan también lo menciona desde otro punto de vista que nos puede ayudar a reforzar lo que estamos viendo acerca de su significado o su concepto en cuanto a pecado se refiere. Primera de Juan en el capítulo 3, revise conmigo. Primera de Juan capítulo 3 en el versículo 4. Considerándole tienen leeré. Usted sigue la lectura conmigo y la Biblia abierta dice, 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Escuche esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El 4:17 de 1 de Juan me presenta que toda injusticia es pecado. Es decir, toda práctica de maldad, toda práctica de perversidad, toda práctica inclinada a la desobediencia, toda práctica que me pone en contacto o en ejercicio con la inmundicia es pecado. Pero en un término todavía un poco más entendible y más general en la vida de los creados por nuestro Dios, y que en realidad, aunque Dios está exento de dicha práctica,
pero nosotros nos encontramos vulnerables ante ella y por esto es que ahora tenemos serios problemas y hemos de saber que nuestro Dios no tiene soluciones en él. Y mire cómo dice, todo aquel que comete pecado, es decir, todo aquel que practica o aplica o está en la práctica del pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. En cuanto a su significado, el último verso, es decir, el último renglón del versículo 4 me dice, el pecado es infracción de la ley. Es decir, el pecado, cuando dice que el pecado infringe, es decir, el pecado altera, el pecado violenta o viola, el pecado desobedece a lo establecido. Por eso se entiende como desobediencia igual a pecado. Nótese, toda desobediencia, todo acto de práctica que cometemos en cuanto a infracción, es decir, en cuanto a violentar la ley divina, la ley de Dios, es la primera que nos llevamos de encuentro con la práctica del pecado. ¿Así ha puesto a razonar esto? Al primero que faltamos, al primero que ofendemos, al primero que nos llevamos de encuentro, al primero que violentamos es a nuestro Dios y su ley, es decir, y lo establecido a través de su voluntad, con la práctica del pecado. Por esta razón, conociendo su significado, hemos de revisar nuestra vida y decir, no puedo seguir infringiendo, es decir, desobedeciendo, faltando, violando o violentando la ley de Dios, la voluntad de Dios, el deseo a nuestro Dios y dejar de darle rienda suelta a nuestros deseos o a nuestros intereses o a nuestras prácticas. Si estas están vinculadas con la desobediencia o con las injusticias, es momento de detenernos, es momento de saber que eso no se le puede llamar más que a pecado. Ahora bien, es claro entender ahora que hay dos formas con esto de cometer injusticias o de infringir o de ser un infractor de la ley de Dios en la práctica del pecado. Se puede practicar de dos formas. Quiero que lo descubra conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, porque es interesante saber cuándo me constituyo o cuándo estoy practicando la infracción de la ley de Dios, es decir, volviéndome un entrenador o un ejercitante o un practicante del pecado. Revise conmigo según Santiago, porque hay dos formas de poder cometer este pecado, o hay dos formas de poder pecar delante de la presencia de nuestro Dios. Comúnmente es la que podríamos llamarle voluntaria e involuntariamente. Pero quiero ser más exacto con la palabra de nuestro Dios. Quiero ser más bíblico en esto. Que sea la palabra de Dios quien responda, porque es posible que sea nuestro caso y ahora mismo tenemos que detener tal práctica, porque de otra forma nos estaríamos hundiendo cada vez más espiritualmente y en nosotros y a más de espiritualmente nos estaríamos hundiendo en cualquiera de los demás escenarios que nos rodean o en los que participemos. Revise conmigo Santiago en el capítulo 4, a la luz de la palabra de nuestro Dios. No hay mejor forma de poder descubrir la verdad y poder disfrutar y saborearla que siendo a través de la venia de la palabra de nuestro Dios. Y a Biblia abierta, dice Santiago capítulo 4, justamente en el verso 17. Revise conmigo para ver cómo es que podemos entrar en esta práctica del pecado, de infringir la ley o de cometer injusticias, independientemente en qué escenario me toque participar con él. Pero mire el verso 17. Esto es interesante para cada uno de nosotros. Dice, y al que sabe hacer lo bueno, escuche esto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el significado o el concepto de la palabra pecado, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, nos mostró el apóstol Juan en la primera carta que escribe a la iglesia a finales del primer siglo. Le dijo, toda injusticia es pecado. Pero luego también dijo que toda infracción, ¿verdad? O toda práctica de pecado, infringía la ley. Es decir, alteraba o violentaba la ley de Dios o la ley divina. Y por lo tanto, entonces, la desobediencia o la infracción a la ley de Dios nos constituye en pecadores. Pero Santiago me presenta dos tipos de pecadores. Nótese, o dos tipos de formas de practicar o ejercitar el pecado. De acuerdo a Santiago 4:17,
Esto es muy interesante, puede ser nuestro caso. Revise, ¿cómo podemos pecar de acuerdo a Santiago 4:17? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Rotundamente sabemos que practicar lo malo, que practicar las injusticias, que practicar la perversidad, que practicar las formas de irse en contra de la voluntad de Dios es pecado. Y de esa forma podemos estar practicando pecado y podemos estar en esa vida pecaminosa. Pero también hay otra forma de practicar el pecado. Hay otra forma de estar como pecadores. Según el verso 17 dice, cuando sabemos lo bueno, cuando sabemos lo correcto que hay que hacer y no lo hacemos. Esto también es pecado. Revísese el último renglón del verso 17. Es decir, yo no participo en injusticia, yo no participo en maldad, yo no participo en perversidad, no ando al igual que el resto del mundo, por decirlo de alguna manera, sin ofender a ninguno de los que tienen esta vida activa. Pero yo no estoy participando en lo que comúnmente conozco como pecado. Pero resulta que sé lo bueno que tengo que hacer, que conozco lo correcto que debo hacer y no lo hago. Sé lo que la palabra de Dios me pide, sé lo que Dios ordena, sé que debo salir del pecado, sé que no debo practicar tal asunto, sé que debo obedecer de acuerdo a como está escrito, pero no lo hago. De igual se constituye en pecado. Cuando alguien sabe lo bueno o lo correcto que debe hacer, de cómo debe hacer las cosas, pero no las hace como sabe que es lo bueno hacerlo, entonces de igual manera Dios le atañe o le señala de pecado o de pecador. ¿Sabe? Es aquí entonces cuando hemos de replantearnos nuestra forma de estar viviendo delante de nuestro Dios. Unos totalmente adentrados en el pecado por la práctica de injusticias, desobediencias y perversidades y maldades en su vida. Pero otros simplemente porque no están practicando o porque no están haciendo conforme a lo bueno que saben que Dios ha ordenado hacer. Y ahora tenemos entonces dos grandes grupos de pecadores. Y bueno, en algunos momentos me he atrevido a decir, y lo digo sin temor a equivocarme. ¿Saben? El día de mañana, de no arrepentirnos, el día de mañana saldrán dos grandes grupos condenados, candidatos al infierno. Los que totalmente se dedicaron a hacer el mal, los que totalmente hicimos lo malo. Pero el otro grupo estará muy lleno de los que sabían lo que tenían que hacer, sabían lo que Dios estaba pidiendo y no lo hicimos. Y estos también tendrán su parte, al igual que los primeros que mencioné. Esta es la vida de pecado y tenemos que conocerla. Así que entendemos que toda injusticia, que toda perversidad, que toda desobediencia, que toda maldad, que todo incumplimiento a la ley divina o a la ley de Dios es pecado. Pero el no hacer lo bueno que sabemos que tenemos que hacer, entonces nos constituye también en pecadores. Así que aquí hasta por no hacer lo bueno, también nos constituimos en pecadores. Este problema arrasa con el mundo entero y con aquellos que no hemos venido a los pies de Cristo y con los que ya estamos ante los pies de Cristo. Y cuando menciono que arrasa o nos involucra, es porque si no tenemos el sumo cuidado de liberarnos de él de una o de la otra manera, si no tomamos la decisión de liberarnos del pecado, de acudir a la solución que Dios mismo nos está presentando, entonces nos afectará, no solo por ahora, escuche lo que diré, nos afectará por la eternidad. Y esta es la parte en la que Dios quiere liberarnos, y esta es la parte con el objetivo o el propósito que estoy presentando a ustedes esta enseñanza. Que nos liberemos de las consecuencias del pecado eternamente. Y lo podemos hacer ahora que nos encontramos como mortales.
¿Por qué? Quiero que veamos su origen. El origen, ¿cómo comenzó? No comenzó a lo mejor con homicidios, ¿verdad? Con asesinatos, con robos. De una u otra manera pudo inferir de alguna forma, a lo mejor indirecta. Pero en realidad, su origen nos demuestra que fue, por decirlo de alguna manera, alguna simple desobediencia. Podríamos llamarle nosotros así, pero que de igual manera ya descubrimos que toda desobediencia es pecado. Véalo conmigo, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Vea dónde tenemos el origen de este gran problema, de este gran virus, de este gran cáncer espiritual que está acabando con la parte que Dios responsabiliza desde la juventud hasta el mayor en edad. Está acabando. Es un cáncer que solo se cura también con una solución como la que presentaremos en esta hora de la tarde. Revise conmigo Génesis. Génesis en el capítulo 2, específicamente en el verso 15. Génesis capítulo 2, verso 15. El asunto fue así, note conmigo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso al huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Todos estamos familiarizados, convencidos y sabidos acerca de dicho ejemplo. Y todos sabemos que ahí comenzó el pecado. Pero hasta el verso 14, revise conmigo, hasta el verso 14 no había pecado. Ni en el mundo, ni en la única humanidad o pareja que había en ese entonces. Lo que sí había fue una orden, un mandato, la cual era no tocar o no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Para ese momento, ¿cómo se considera esto? Ley de Dios, ley divina o ley espiritual. Cualquiera de las tres podemos utilizarle como nombre. Luego consistía no comer de él, porque el asunto es participar de este árbol, entonces los constituía en desobedientes. Y hemos encontrado en los versículos anteriores o en las citas anteriores que la desobediencia se constituye en pecado. El hombre y la mujer estaban sabidos cuál era el árbol. Aquí no decían frutas, aquí no decían peras o manzanas. Lo que dice es que el árbol estaba en medio del huerto. El hombre y la mujer sabían cuál era ese árbol. Para ese momento el nombre fue el árbol de la ciencia del bien y el mal, decir, del conocimiento del bien y el mal, decir, tocarlo o tomar de él los hacía entrar en la participación de un conocimiento, el conocimiento del mal. Obedecer o detenerse, abstenerse a no tocarlo, era estar en el conocimiento del bien. Y así es. ¿Sabe? Una vez que lo tocaron, una vez que desobedecieron, empezaron a disfrutar o a saborear o a vivir las consecuencias o el problema de haber pecado. Antes de la práctica, estaban disfrutando, saboreando, probando o viviendo las consecuencias de estar obedeciendo. Todo estaba muy bien, estaban conociendo el bien que les estaba viniendo por estar practicando la obediencia. Pero en el momento que desobedecieron, empezaron a conocer el mal. Esta desobediencia es la que se tomó o la que inició en el mundo como pecado. Y por ende, desde ese entonces hasta el nuestro, toda desobediencia delante de nuestro Dios, ya lo pudimos comprobar a través de Juan, es pecado. Aún el desobedecer lo bueno que tenemos que saber que hay que hacer y no lo hacemos, es pecado. Simplemente porque se constituye en una desobediencia, saber lo que debo hacer. Valga la redundancia de palabras o la repetición de la misma. Ahora bien, ahora que tenemos el origen, ¿con quién inicia? El asunto es que comienza entonces las consecuencias de esta práctica. Ese origen no solamente se quedó con Adán y Eva,
No solamente se quedó con esa primer pareja y no solamente se les culpó a ellos, sino que esto se convirtió en un problema universal y nos abarcó a todos y abarcó a toda esa descendencia de Adán, es decir, y nos ha acobijado a usted y a mí, a tal grado que ahora inicialmente el pecado tuvo una edad o un punto de partida. Revíselo conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, a Biblia abierta. Vea esto, Génesis en el capítulo 8, Génesis capítulo 8, en el verso 21. La pareja, aquella primer pareja en el Edén, inicia o da origen a la práctica de la cual todos estaban libres, incluyéndolos a ellos, la humanidad entera libre, porque era cuestión de seguir la obediencia. ¿Cuál era la obediencia? No tocar o no comer, no participar del árbol que se había prohibido. Respetar la voluntad divina o la ley de Dios, la cual era, es decir, no rebasarla o no infringirla en venir y desobedecerla. Pero ahora, como no ha sucedido eso, resulta que a ellos pecan o le faltan a Dios, y ahora usted y yo, por defecto natural, somos parte. Y tenemos un punto de partida con este virus, con este problema del pecado. Y por eso es necesario que ahora salgamos de él. Y por eso es necesario que ahora nos curemos de esa enfermedad tan grande, incurable en el mundo, porque la solución solo la tiene Dios. Revise conmigo, ¿cuál es la edad o el punto de partida? ¿Y por qué esta enseñanza nos debe interesar a usted y a mí? Porque en el capítulo 8, en el verso 21 del libro de Génesis, a la luz de la palabra de nuestro Dios, revise conmigo. Espero y considero que usted esté llevando la secuencia del estudio. En el verso 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, es pecaminoso. Mire, tiene el interés o la intención de desobediencia o de perversidad, de maldad, de injusticia, de desobedecer desde la juventud. Revisó muy bien en el verso 21, en su última parte. Dice, es malo desde la juventud. Ahora, en el mundo el pecado tuvo un origen. En el mundo el pecado tuvo un comienzo, tuvo un inicio. Se inició allá en el Edén, en el lugar maravilloso. Lastimosamente lo contaminaron. Fallaron en un lugar precioso, perfecto, sin ninguna vinculación con el pecado. Bueno, ahí tuvo el origen. Pero en la vida de nosotros, en la vida de los hombres, en la vida de los humanos, en la vida de los creados por Dios, también tiene un inicio. También tiene un origen. ¿Cuándo se origina el pecado en nosotros? ¿Cuándo nos responsabiliza Dios por entrar en esta práctica? Revíselo conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. No es en el embarazo, no es en el nacimiento, no es en la gestación de vida prenatal, no es en los 8 o 7 días de haber nacido. No, para ellos es todo lo contrario. Hasta por lo menos la edad considerada infante o infantil, libremente expresó el Señor de señores, registrado por Mateo y por Marcos, dijo: de los niños es el reino de los cielos. De los niños. Pero los que aparecen en el verso 21 ya no dijo lo mismo. Ya en el verso 21 dice: desde la juventud. De la juventud en delante es la etapa o la vida responsable de esta práctica. En el universo, el origen fue con Adán y Eva. Pero en la vida de nosotros es desde la juventud. Desde la juventud venimos con este mal. Venimos con esta enfermedad. Venimos con este problema. Y ahora debemos erradicarlo. Y ahora debemos ponerle un alto. Amigo televidente,
¿Qué edad oscila usted hasta hoy? ¿Cuál es el estándar de edad en el que anda? ¿Ya está dentro de la categoría de adolescente o joven? Esta enseñanza es para usted. ¿Está en la etapa adulta? Esta enseñanza es para usted. ¿Está en la vejez? ¿En la ancianidad? Esta enseñanza es para usted. Porque comienza Dios a responsabilizarnos y a vernos y con la intención de la práctica en el pecado desde nuestra juventud para acá. Y sí, nótese conmigo cómo la malicia, la perversidad, el deseo de desobedecer, de deshonrar, de no respetar la voluntad de Dios no se cumple en la parte infantil o en la parte de niñez, sino de adolescente en adelante. Cómo se comienza a apoderar las prácticas del pecado en nuestra vida. Y las que no existen, pues las inventamos. El asunto es practicarlas. Sí, nótese, solo cuando, por decirlo de alguna manera, un ejemplo. Si un niño de 6 años, de 5 años, toma o menos, o dentro de la etapa esa, ve un dulce por ahí, lo toma, lo pela, es decir, lo desenvuelve, ¿verdad? Tira la envoltura, se come el dulce delante de quien sea. Sin malicia, sin ningún problema, ¿verdad? Y no hay ningún problema para él. Pero tómelo usted y yo, que ya estamos en la adolescencia, que ya estamos en la juventud, que ya somos adultos, que ya andamos ahí por los 14, 18, 22 y no sé cuántos años más. ¿Sabe? Ya sabemos que ese dulce no es nuestro y por lo tanto si lo tomamos es un robo. Nótese cómo en realidad nosotros mismos conocemos. Entonces de tomarlo lo tomaremos con malicia. Lo tomamos a escondida, nos lo embolsamos, nos vamos allá por detrás de la casa, allá lo pelamos y queremos hacer aquella envoltura, ¿verdad? Y deshacerla. Y maliciosamente nos comemos el dulce. Somos de los que vamos a beber agua para que no estemos ahí saboreándonos. Y de paso hasta nos cepillamos para no dejar evidencia. Mire todo lo que hacemos. Ahora entiendo por qué Dios responsabiliza al hombre en una edad bastante consciente, bastante responsable con esto del pecado. Por esta razón, estamos ahora en que el pecado ha dejado problemas. Y uno de los problemas que estamos enumerando es que nos hizo responsables a todos. Y que ahora todos estamos en la calidad de pecadores desde la juventud en adelante. Preocupémonos. Porque desde jóvenes nos está Dios ya pasando factura. Ya viendo que somos inclinados a la práctica del pecado. Y por ende responsables de él. Ahora mismo conoceremos uno más. Vea conmigo. Por eso ahora entiendo por qué el libro de Eclesiastés me presenta esta edad como la edad en la que debo buscar de mi Dios y comenzar a solucionar mi situación en la presencia de mi Dios. Revise conmigo Eclesiastés en el capítulo 11. Eclesiastés después del libro de Proverbios, antes del libro de Cantares. Eclesiastés en el capítulo 11, en el verso 9, para que vea si es real la práctica o la vivencia del pecado en esta etapa o en esta edad de la que se está originando esa vida en nosotros. Dice Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esta parte de responsabilidad no se la atañe ni se la señala al infante o al menor, pero sí es de la adolescencia en adelante. Y luego dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Del infante o la niñez no dijo nada, porque está responsabilizando, dice, la inclinación al pecado desde la juventud. Y entonces entra en juego el capítulo 12, verso 1, cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Al infante no le dijo nada. Al infante lo que nos dijo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿recuerda? De acuerdo a Marcos y Mateo, dice, dejen que los niños vengan a mí. De ellos es el reino. Sí, pero ya los adolescentes y jóvenes en adelante no nos dice lo mismo. No nos dice, acuérdense que tienen un creador. Busquen a ese creador en esos días. La adolescencia y la juventud son vanidad. Van a ser responsables delante de Dios de lo que hagan. La inclinación del corazón del hombre hacia la tendencia por pecar es de la adolescencia en adelante, de la juventud en adelante. Es por eso que tenemos un grave problema ahora con esto del pecado. Porque comienza a vivir en nosotros a partir de esa edad. Y otro de los problemas es lo que presenta la carta a los romanos. El apóstol Pablo, cuando presenta a los romanos la carta, en el capítulo 5, revise conmigo, otro problema es el pecado. No olvide nuestro título de la enseñanza: pecado, problema y solución. Estamos descubriendo o discutiendo el problema. Y otro de los problemas es, según el capítulo 5, revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, a Biblia abierta, considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo y dice, por tanto, Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Cuál es el otro problema aquí del pecado? Ya dijimos, nos cobijó a todos, y ese es el grave problema. El problema en el mundo, a causa del pecado, es que nos cobijó a todos. Y ahora todos estamos infectados. Y la propuesta es que nos liberemos y nos salgamos de esa práctica o de esa vida. Pero no solamente es que nos hizo participar a todos, sino que como resultado nos dejó la muerte física. Pero ¿sabe? Nos deja la muerte espiritual también. De no retractarnos, de no salir de él. No solamente tendremos muerte espiritual, muerte física o muerte terrenal, sino muerte espiritual. Ahora dice, así como el pecado entró y trajo muerte, ahora la muerte pasa a todos los hombres y todos constituidos pecadores. Según el verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron, a la manera de la desobediencia. La palabra transgresión ahí es desobediencia, de la desobediencia de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, Cristo. Ahora, otro problema del pecado es que la muerte existe a raíz, a causa o en consecuencia del pecado. Sí, recuerde que Dios no había declarado muerte, ni tan siquiera había hablado de muerte allá en el Edén antes de la desobediencia. Eso fue como resultado o consecuencia de desobedecer. Casi siempre nos preguntamos que por qué nos morimos, que por qué se muere, que por qué la gente buena se muere. O no importa, la mala aunque sea. Lo cierto es que la muerte no es más que el resultado del pecado en el mundo. Y por eso usted y yo hemos de liberarnos. No tanto de la muerte física, porque esa está establecida, sino de la muerte eterna, de la muerte espiritual que hay a causa o a raíz del pecado. ¿Pero qué más? Bueno, es que me hace entrar en participación no solamente de hacerme parte, como acobijándonos a todos con un gran problema y ahora todo el mundo inundado en pecado, sino que me hace tener una paternidad distinta para la cual fui creado. Revise, el pecado me deja como resultado o como consecuencia un grave problema, y es que me hace cambiar de paternidad. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, primera de Juan. Revise conmigo. Esto es interesante, maravilloso poder estudiar de esta manera, que sea la palabra de Dios respondiendo a las necesidades de interés en esta enseñanza. Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 8. Mire cómo el pecado me hace cambiar de paternidad. Y cómo me hace tener una paternidad a la cual detesto, a la cual odio, a la cual no quiero, pero que automáticamente me declara como hijo en esa paternidad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Note cómo dice, el que practica el pecado es del diablo. Nótese, se va directo. Dice, es del diablo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Sabe? Me hace tener un padre que no quiero tenerlo. Pero el asunto es que el vivir en la práctica de él, el estar involucrado con él, me hace que él sea mi padre. Quiero verlo de una forma más específica. Revise conmigo Juan. Ahora Juan el libro, Juan el Evangelio. Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan específicamente en el capítulo 8, en el verso 44. Juan 8, 44. Revise conmigo a luz de la palabra de nuestro Dios. Note, dice, 8:44, dice: vosotros, les dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya lo había dicho Juan en la primera carta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es el otro problema? Que me gano a raíz del pecado, o que está dejando el pecado. Es que está haciendo un familión. Está formando una familia, porque la paternidad automáticamente, en la práctica del pecado automáticamente hace que tenga paternidad con el diablo. Y este es un grave problema, a más de los mencionados. Pero en esta hora, la buena noticia es que tenemos solución. Podemos salir del pecado y podemos salir de sus problemas. Podemos salir del pecado y podemos liberarnos de sus consecuencias. ¿Cómo? Bueno, Juan 8:44 me dice que, perdón, primera de Juan 3 me dijo que para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del pecado, para deshacer las prácticas del pecado, para que me libere del pecado. La solución es Cristo. La solución es Jesús. Ahora mismo podemos salir de esa situación. Ahora mismo podemos abandonar la vida pecaminosa y liberarnos así de sus problemas y de sus consecuencias, y que no me afecten si ahora mismo tomo la solución. Según Romanos capítulo 5, verso 8, revise conmigo para ir cerrando nuestro enfoque. Y dice así Romanos capítulo 5, en el verso 8 en adelante. Porque esta era la condición con la que nos encontrábamos cuando estábamos en la práctica del pecado. Y por eso el 5:8 de Romanos dice así: considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo, y a su letra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que estando en esa práctica, en ese ejercicio de la vida pecaminosa, dice, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, esta era la condición en la que estábamos en el pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sabe cuál es la solución? La preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz. Venir a los pies de Jesús es la única solución para este mal que está infectando o que ha infectado al mundo. Por eso nuestro tema hoy: pecado, problema y solución. El pecado nos ha generado problemas, consecuencias serias. Nos ha desbaratado nuestra vida espiritual, nuestra condición como persona, nuestra relación con Dios. Nos ha desbaratado eso. Ha desbaratado matrimonios, familias enteras, sociedad. Pero tenemos una solución. Jesús es la única solución. Aún viviendo en esa condición, dice, Dios mostró su amor para con nosotros, dejándonos como solución para esa liberación a su amado Hijo. ¿Cómo lo hacemos? No puedo terminar más que con las palabras del apóstol las palabras del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando les dijo de esta forma: para poderse liberar, usted y ahora mismo lo puede hacer. Revise conmigo Hechos, en el capítulo 2,
en el verso 38. Revise cómo se les respondió para salir de esta condición, para salir de esa situación. Y se les dijo en el 2:38 del libro de los Hechos, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La solución, Cristo a través del bautismo. La solución, la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz. Usted y yo creemos a esto y traemos nuestras vidas a través del bautismo y nos liberamos del problema del pecado y tenemos la solución para nuestra situación. ¿Ya entró? ¿Ya vino usted al bautismo? ¿Ya vino a los pies de Cristo a través del bautismo? ¿Ya se bautizó en Cristo? De no haberlo hecho, le invito a que lo haga. De haberlo hecho y haberse retirado, le invito a que regrese para una reconciliación con el Señor. Y así libre de pecado, de problema y con una exitosa solución. ¿Le ayuda a reflexionar esta enseñanza? ¿Le hace replantearse? ¿Le hace interiorizar? Comuníquese con nosotros, participe y coméntenos su experiencia. Y de esta manera podemos escucharle mientras escuchamos una preciosa alabanza. Reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Es una bendición poder saber que la palabra de nuestro Dios fue expresada en esta hora de la tarde para beneficio de cada una de nuestras vidas, queriéndolas ajustar a nuestro amado y Señor Jesucristo. La invitación es para que se tome con mucho interés, con suma importancia, poder venir a los pies del Señor para librarnos del pecado y de sus problemas, y así poder ahora contar con la solución eterna, viniendo a través del bautismo y mostrando la obediencia en Cristo. Este es su servidor y amigo, Jonathan Mejía, le saluda y invitándole para un próximo programa a la misma hora. La paz de Dios sea en nuestros corazones.